Martín es un camionero de ruta larga desde hace más de 15 años y esta es su historia. Lo que voy a contar no es una simple anécdota de carretera. Una madrugada en Tucumán, junto a dos compañeros, vivimos algo que nunca pudimos explicar. Lo que empezó como una parada rutinaria por una rueda reventada terminó convirtiéndose en la peor noche de nuestras vidas. Esa experiencia me enseñó que el silencio de la ruta nunca está vacío. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, temo volver a ver a esa mujer sin rostro que casi nos arrastra hasta la muerte. Me llamo Martín y llevo más de 15 años recorriendo rutas interminables al volante de un tráiler. En ese tiempo he visto de todo. Tormentas que parecían arrancar el asfalto de cuajo, ráfagas de viento que movían al camión como si fuera un juguete, accidentes tan terribles que las imágenes todavía me persiguen en sueños, animales que aparecían de la nada y obligaban a frenar en seco, y noches tan negras que uno sentía que el mundo entero había desaparecido detrás del cono de luz de los faros. Siempre creí que, con la experiencia suficiente, el miedo desaparecía, que uno terminaba por hacerse de piedra, acostumbrado a los imprevistos y a las largas horas de carretera, pero me equivoqué. Hay cosas que no se aprenden ni con años de manejo, cosas que no entran en ningún manual de camionero y que ningún jefe de transporte puede preparar a un hombre para enfrentar. Lo que voy a contar ocurrió en una de las rutas más solitarias de Tucumán, un camino que los que lo conocen lo llaman la lengua negra, por lo interminable y lo desolado. Era una madrugada fría, con un aire tan quieto que daba la sensación de que el tiempo se había detenido. El humo del escape del tráiler se quedaba suspendido, formando una nube gris detrás de nosotros que no terminaba de deshacerse. La carretera estaba desierta, ni un solo vehículo en kilómetros a la redonda. La soledad era casi total. Aquella noche avanzamos en caravana, 3 camiones con sus respectivas cargas. Habíamos decidido movernos juntos, porque en esos caminos la soledad puede volverse insoportable, y porque todos sabíamos de las historias de asaltos en la oscuridad, de emboscadas en curvas desiertas y de accidentes en los que nadie llega a tiempo para socorrer. Íbamos uno detrás de otro, como 3 gigantes de acero arrastrando su peso sobre el asfalto interminable. Yo ocupaba la posición del medio, lo que me permitía ver las luces rojas de Sergio, que iba delante, y al mismo tiempo tener en el retrovisor los faros de Pablo, que cerraba la formación. Sergio era un hombre curtido por la ruta, de esos que pueden pasar 12 horas al volante sin pestañear. Tenía más años de carretera que yo, y su voz ronca siempre imponía respeto cuando hablaba por la radio. Pablo, en cambio, era el más joven del grupo. Apenas estaba empezando en el oficio. Tenía entusiasmo y energía, pero todavía se notaba que la ruta lo estaba moldeando. Entre los 3 formábamos una especie de pequeña hermandad improvisada, unida por el cansancio y el deber de llegar al destino. La noche pesaba sobre nosotros como una manta oscura. La luna apenas se dejaba ver, escondida entre un enjambre de nubes densas, y la carretera brillaba como un río negro que parecía extenderse hasta el infinito. El zumbido constante del motor era mi única compañía real, ese ronroneo grave que se siente en el pecho después de tantas horas de viaje. Cada tanto, la radio interna crepitaba con vida, una broma de Sergio para mantenernos despiertos, un comentario rápido de Pablo sobre lo monótono del paisaje, o un simple todo bien ahí para recordar que, aunque separados por metros de distancia y toneladas de acero, no estábamos solos en aquella oscuridad interminable. De repente escuché un ruido seco, un estallido fuerte que me hizo apretar el volante con fuerza. El camión de delante, el de Sergio, se había ladeado un poco. Una de sus ruedas había reventado. Tuvimos que detenernos al costado de la ruta para ayudarlo. Nos bajamos, encendimos linternas y el silencio de la madrugada se hizo presente de golpe. El viento corría leve, levantando polvo, pero lo que más recuerdo fue el olor a caucho quemado mezclado con la humedad de la bruma. Entre los 3 logramos cambiar la rueda. Era pesado, incómodo, y cada minuto parecía durar el doble. No hablábamos demasiado, salvo lo justo para coordinarnos. Lo raro fue que, en ese momento, comencé a sentir algo extraño, como si hubiera alguien más allí con nosotros, observándonos desde la oscuridad de los campos al costado de la ruta. Mientras recogíamos las herramientas, lo escuchamos. Una voz, muy tenue, muy lejana, casi como un murmullo que se confundía con el viento. Al principio pensé que era un eco extraño de la radio interna, un cruce de frecuencias, algo lógico que pudiera explicar aquel susurro, pero pronto quedó claro que no era ningún aparato. Era una voz humana, reconocible, quebrada por la distancia, pero humana al fin.
Y lo más aterrador fue entender lo que decía: Padre nuestro que estás en el cielo. Me quedé helado en el acto, sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Levanté la mirada hacia Sergio, luego hacia Pablo, y vi en sus rostros el mismo desconcierto que me invadía a mí. Ninguno de los tres era religioso prácticamente, pero esas palabras eran inconfundibles. No era mi imaginación, no era una interferencia. Alguien, en la nada más absoluta del desierto, estaba rezando en voz baja. El rezo se repitió varias veces, ininterrumpido, como un eco que venía y se iba con el viento. A veces sonaba más y más claro, a veces parecía desvanecerse hasta casi perderse, para luego regresar con fuerza. Era como si esa voz invisible nos estuviera rodeando, girando alrededor de nosotros, y lo más perturbador, allí no había nadie. No había casas cercanas, ni capillas, ni paraderos, ni siquiera un vehículo detenido, solo la ruta interminable y el campo oscuro cubierto por el silencio del desierto. El instinto nos ganó. Nos subimos rápido a los camiones, cada uno cerrando las puertas con brusquedad, con los nervios tensos como cuerdas a punto de romperse. Arranqué el motor con las manos sudadas, convencido de que al ponernos en marcha todo quedaría atrás. Por un instante creímos que había terminado, que solo había sido un mal rato, pero estábamos equivocados. Mientras avanzábamos, los murmullos regresaron. Esta vez ya no eran lejanos, ya no sonaban como ecos perdidos en la distancia. Ahora se oían claros, nítidos, justo a nuestro alrededor. Era como si decenas de personas caminaran junto a los camiones, susurrando plegarias, rezando oraciones que se mezclaban entre sí en un murmullo colectivo imposible de ignorar. Entre los motores y el rodar de las llantas se distinguían claramente las palabras: danos hoy nuestro pan, líbranos del mal, acompañadas de los que parecían pasos invisibles golpeando la tierra, caminando junto a nosotros sin dejar sombra ni figura. Apreté el acelerador con más fuerza, como si la velocidad pudiera alejarnos de aquello. La aguja del velocímetro subía y mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. De pronto, la radio interna se activó con un chasquido eléctrico y escuché la voz temblorosa de Pablo, el más joven, quebrada por el miedo. ¿Lo escuchan? ¿Me estoy volviendo loco o hay gente afuera? El silencio de unos segundos se hizo insoportable hasta que intenté responder, pero no tuve tiempo. En ese mismo instante, la voz de Sergio irrumpió en la frecuencia, pero ya no sonaba firme ni burlona como de costumbre. Era un grito desgarrado, desesperado, casi animal. Hay alguien conmigo en la cabina. El corazón se me disparó como un disparo dentro del pecho. Mis ojos se fijaron en el tráiler que iba delante y vi cómo comenzaba a moverse de un lado a otro de la carretera, como si Sergio estuviera luchando con todas sus fuerzas para mantener el volante bajo control. Su tráiler se sacudía, los faros iluminaban la ruta en destellos caóticos y la carga amenazaba con volcarse. Lo llamé desesperado por la radio, gritando su nombre una y otra vez, pero lo único que escuché como respuesta fueron jadeos entrecortados, gritos ahogados, un forcejeo contra algo invisible y la súplica más aterradora que he escuchado en mi vida: ayúdenme, por Dios, sáquenmelo de encima. De pronto, su tráiler chirrió con un rugido metálico y frenó de golpe, dejando una estela de humo y caucho quemado en la carretera. La puerta del conductor se abrió de par en par y, como si huyera de una prisión ardiente, Sergio saltó de la cabina con un movimiento desesperado. Cayó pesadamente en el asfalto y se desplomó, temblando de pies a cabeza. Corrimos hacia él con el corazón en la garganta. Lo encontramos tirado sobre el pavimento, incapaz de hablar con claridad. Estaba en shock, su rostro estaba blanco como una sábana, los ojos abiertos de par en par, desorbitados, como si aún viera aquello que lo había aterrorizado. El sudor le corría como ríos por la frente y su cuerpo se sacudía como si estuviera sufriendo una fiebre repentina. No podía pronunciar palabra coherente, solo gemidos y respiraciones entrecortadas, como si acabara de correr kilómetros con algo persiguiéndolo. Tardó varios minutos en poder hablar. Cuando al fin lo hizo, lo que nos contó nos dejó sin palabras. Dijo que mientras conducía, sintió de repente un frío extraño, como si alguien hubiera abierto la puerta. Volteó y la vio, una mujer, sentada en el asiento del copiloto, cabello largo, completamente blanco, cayéndole hasta los hombros. Lo más perturbador era que no tenía rostro. Allí donde debían estar los ojos, la boca y la nariz, había solo una superficie lisa, pálida, como un velo de piel. La mujer lo miraba, aunque no tenía ojos, y repetía con voz hueca: «Te vas a matar, te vas a matar». Sergio intentó apartarla, pero sus manos atravesaron su figura como si fuera humo. Entonces ella tomó el volante. Él sintió la fuerza, sintió que le arrebataba el control del camión
y fue en ese momento que comenzó a perder el dominio hasta que frenó desesperado. Fue allí cuando ella desapareció, dejando el asiento vacío. No supe qué pensar. Pablo lloraba, Sergio apenas podía mantenerse en pie y yo sentía que el aire alrededor se había vuelto irrespirable. Esa noche, ninguno de los tres volvió a ser el mismo. Sergio nunca volvió a conducir, abandonó el oficio después de más de 20 años. Pablo no habló de lo ocurrido durante semanas, como si al callarlo pudiera enterrarlo de lo más profundo de su memoria. Yo sigo manejando hasta hoy, pero cada vez que paso por esa ruta, bajo el volumen de la radio, apago los pensamientos y solo escucho, porque el silencio nunca está vacío. Lo confieso, aún me pregunto qué habría pasado si Sergio no hubiera logrado frenar. ¿Lo habría arrastrado esa presencia a la muerte? ¿Habría terminado estampado contra un poste o un barranco? Tal vez eso era precisamente lo que buscaba aquella mujer sin rostro. Sea lo que sea, sé que no fue una alucinación colectiva. Los tres lo vivimos, los tres escuchamos esas oraciones, sentimos esos pasos invisibles, vimos a Sergio quebrarse frente a nosotros. Y cuando cierro los ojos, todavía puedo verla, sentada en el asiento del copiloto, inmóvil, esperando, porque en la ruta uno aprende que los fantasmas no siempre están en las casas abandonadas ni en cementerios. Algunos viajan contigo, se sientan a tu lado en la oscuridad y te susurran cosas que ningún ser humano debería escuchar.